Listo, pues ahora sí, muy buenas noches. Estamos recientemente terminando el tema de neuropsicología y puntualmente sobre la felicidad. Y ahora vamos a pasar al tema de pensamiento decolonial, puntualmente de la colonialidad, me parece, que vamos Colonialidad. a hablar hoy. Sí, Y pues bueno, vamos hoy a estoy con maestro José Jesús, que tenemos algunas fallas de sonido, pero él va a estar aquí participando con nosotros igual, ya sea a través de la voz o a través del comentario. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, como comentas, tengo unos problemas de conectividad. Entonces, yo creo que está comentando por el chat. Sin embargo, ahí puede hacer también algunas aportaciones en caso de que se pueda ir. Vale. Entonces, no hay mayor prueba que esta, ¿no? Lo acabamos de ver justamente, hay unas complicaciones ahí, pero no pasa nada. Y bueno, vamos a saludar a nuestra querida maestra, la maestra Carla Valdespino Vargas. ¿Cómo está, maestra, el día de Hola, hoy? bien, muy bien, pues ya aquí lista para hablar un poco de la colonialidad, que pues es un tema muy amplio y espero que lograr sintetizar como los datos más importantes, ¿no? Sobre la colonialidad. En este momento, a ver, ya vamos tarde, son las 8:07 de la noche, Ujú. entonces ya Ya muy empezamos a tarde. tener aquí una audiencia. Creo que el hecho de que nos estemos presentando aquí, que estemos hablando un poquito, pues permite para que las personas vayan entrando, ya sepan que hay actividad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solamente poner nuestra cortina inicial, ¿vale? Para ya poder empezar de lleno al tema, ver la presentación y entonces empezar a trabajar. Otros días, cuando tengamos la posibilidad, vamos a intentar poner esta cortina como minutos antes de la hora para poder arrancar como puntuales. Y entonces ahora sí que, pues pónganse las pilas para que no se pierdan ningún minuto de la clase. Ayúdenos, ya saben, a compartir este espacio, que al final se pueda lograr este efecto de difusión y de divulgación. Porque además tenemos muchos proyectos en mente, así que lo más importante acá es tu presencia y la de los profesores, yo diría, ¿no? Eso es lo fundamental. Así que, maestra Carla, vamos a pasar a nuestra cortinilla. Ojo, esta cortinilla nada más dura 18 segundos. Así que ya deben estar listos Ok. todos y todas para que entonces podamos entrar a la sesión del día de hoy con pensamiento decolonial, que es el nombre del módulo, y puntualmente el nombre del tema, colonialidad. ¿Es así? Colonialidad. Ay, bien, estoy bien. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro videíto de presentación para que todo sea oficialmente abierto y arrancamos luego. Pues, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como dijo Gerardo, soy Carla Valdespino Vargas. Y pues vamos a hablar hoy de colonialidad. Jesús, buenas noches. Esperemos que podamos comunicarnos, si no, pues por el chat, ¿no? Y que se arreglen rápido los problemas que tienes por ahí. Claro que sí, maestra. Ya estamos listos por acá para dar paso a este diplomado sobre pensamiento crítico en su cuarta sesión que usted está dirigiendo. Y en esta sesión me parece que usted va a empezar a hablar sobre algo del pensamiento de colonial, No, si más no bien mal, hablar un poco sobre colonialidad. colonialidad. ¿Qué entendemos por colonialidad? Para ya después, en las dos últimas sesiones, centrarnos en lo que sería el pensamiento decolonial. Creo que ya se te escucha súper bien. Ok, súper, esperemos que siga así. Mientras Sí, tanto, esperemos. pues Pues vamos vamos, a darle para que nos vayamos duro tendido, maestra. exacto. Bueno, entonces no sé si podamos compartir la presentación, Gerardo, para ir viendo ahí algunas imágenes y algunos datos importantes. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí tenemos pues la presentación. Eh, Vamos a empezar. La sesión 4 sería justamente la colonialidad. Y bueno, quise empezar con este mapa porque justamente la sesión pasada estuvimos así hablando como de mapas, ¿no? Y cómo justamente los mapas van a construir el mundo o nos van a dar como una visión del mundo. Este mapa es del cartógrafo holandés Joost de Hond
y es un mapa mundi que se dibujó, que se diseñó en 1596. Y pues bueno, yo quiero aquí destacar algunos elementos del mapa. No sé si alcanzamos a leer aquí, que dice Christianity Militis Certamen, Super Terram, ¿no? Entonces, como también en esta configuración del mundo, pues también se refiere al cristianismo, y fue justamente algo de lo que estuvimos conversando en la sesión pasada, ¿no? Incluso estuvimos aquí discutiendo un poco con Jesús, bueno, discutiendo en el buen sentido, de si se tendría que hablar de cristianización o de catolización, ¿no? Eso era el término. Pero bueno, también quisiera que destacáramos un poco esta imagen central, es súper importante. Ay, ya me fui a otro mapa. Voy a poner aquí el puntero para que podamos verlo. Solo que no lo encuentro. Entonces, les decía, visualizar esta imagen central, y pues si nos damos cuenta, pues es un europeo y tiene como, está vestido con su armadura, su espada, y obviamente toda su actitud pues es de conquista, ¿no? Entonces, este mapa es como bien interesante. Aparte, bueno, de que sí ya se está configurando el mundo, y lo que comentábamos al final de la sesión pasada, ¿no? De esta configuración, en el centro está el Atlántico, y prácticamente lo primero que vemos, nuestra vista va directamente hacia Europa, ¿no? Entonces es como interesante. Este mapa también es del mismo cartógrafo holandés, repito su nombre, es Jos de Hont, y es, al parecer, según lo que estuve investigando, es el primer mapa de México, de ya constituido, lo que hoy se conoce como México. Y también es interesante este símbolo, esta parte de aquí, ¿no? Nova Hispana, et Nova Galicia. Y como vemos, ¿no? Volvemos a tener la imagen de la guerra, la espada, y del otro lado, pues la imagen de la religión, ¿no? Entonces, esto es como bien interesante en cuanto a la concepción de los mapas, ¿no? Bien, no sé cómo vayamos hasta ahorita, creo que bien, ¿no? Entonces, bueno, estábamos justamente platicando de esta concepción del mundo y cómo se va diseñando, o cómo se fue diseñando lo que platicábamos la vez pasada, el sistema mundo, ¿no? Este sistema que abarca más allá de más allá de los estados, más allá de las naciones, sino que estaríamos hablando ya de un sistema como de instituciones, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a adentrarnos más a lo que sería la colonialidad, o qué entendemos por colonialidad, para que después nos quede mucho más claro esta cuestión del pensamiento decolonial. Obviamente, aunque no lo hemos dicho de manera así como súper clara o directa, pues hemos estado tratando todas estas sesiones justo desde el pensamiento decolonial, ¿no? Entonces, pero no hemos como hablado de ciertos conceptos o de ciertas metodologías para acercarnos al pensamiento decolonial, ¿no? Bien, entonces sigamos con la presentación. ¿Viendo? Entonces, recordemos un poco que esto del sistema mundo, y sobre todo, bueno, los mapas, y sobre todo la colonialidad que va de la mano con la modernidad, pues no es otra cosa más que situarnos en el mundo, decirnos cuál es nuestro papel en el mundo, cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestro rol en el mundo, y cómo debemos actuar y qué es lo que debemos hacer justamente en este mundo que ha sido ideado por Europa, ¿no? Entonces es situarnos en el mundo. Por eso a mí me parecía como importante retomar esto que platicábamos sobre los mapas, ¿no? Podríamos sintetizar la colonialidad
con esto, con estas acciones que se dan a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, en el siglo XV, pues vamos a tener todo un proceso, decíamos, de cristianización o de catolización. Luego tenemos el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces. El proceso de la colonización se va a dar a través del conocimiento, y que el único conocimiento visto como real va a ser el conocimiento científico. Después vamos a entrar en el siglo XIX, y el siglo XIX es un poco como lo plantea Grossfogel, lo plantea así como bastante fuerte. En el siglo XV era o te cristianizas o te mato. En el siglo XIX es te civilizas o te mato. El siglo XX te desarrollas o te mato. Y en el siglo XXI es te democratizas o te mato, ¿no? Te globalizas o te hago a un lado, ¿no? Y bueno, en el siglo XXI la colonialidad va a tener una serie de máscaras, que es justamente esta que hablábamos de la democratización, la globalización, la americanización, que algunos teóricos hablan, bueno, dicen que en realidad no estamos en un proceso de globalización, sino en un proceso de americanización. Y aquí, pues, el objetivo es como homogeneizar al mundo, ¿no? Desde la visión como de lo bueno, ¿no? Un poco esto. Bueno, entonces hablemos un poco del siglo XV o parte del siglo XV. ¿Qué es el Renacimiento? ¿No? Entonces, aquí, no sé, sería como lindo que estuviéramos como en el aula y entonces yo les preguntaría, ¿qué entendemos por Renacimiento? ¿O cuál es la idea que tenemos del Renacimiento? ¿No? Eso es como lindo cuando estamos en el aula, ¿no? Bueno, entonces, generalmente vinculamos al Renacimiento justo con este despertar del ser humano, con este voltear a ver a los clásicos, retomar a los clásicos. Es cuando nos estamos alejando del teocentrismo para hablar del antropocentrismo. Y entonces hay como todo un cambio en el pensamiento, ¿no? Y entonces yo creo que la imagen que estamos viendo aquí en la presentación podría ser como una de las imágenes más representativas, ¿no? Está el hombre de Vitruvio y esta escultura de Da Vinci, ¿no? Da Vinci como el gran representante del Renacimiento. Y generalmente, pues, vemos al Renacimiento como algo positivo, ¿no? Como este primer paso hacia la modernidad. Pero pues vamos a ver que hay un lado oscuro del Renacimiento, y que todas estas corrientes ideológicas, estas corrientes de pensamiento o estas etapas históricas que marcan la historia del ser humano occidental, ¿no? Que aquí tendríamos que comenzar a hacer estas acotaciones, ¿no? El ser humano occidental, eh, van a tener su lado oscuro, ¿no? Entonces, para que pudiera justamente florecer toda esta arte, toda esta ciencia en el Renacimiento, pues la otra cara de la moneda, pues es justamente la colonialidad, ¿no? ¿Y qué es lo que subyace con la colonialidad? Pues en todo proyecto moderno siempre va a haber una continuidad de invisibilizar la colonialidad, ¿no? Es decir, toda una institucionalización y legitimación de la violencia, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo como este recorrido, ¿no? Y bueno, aquí cuál sería justo el lado opuesto de todo lo positivo que nos enseñaron en la escuela del Renacimiento. Pues es justamente esta parte de que para mover todos estos mecanismos de la ciencia y todo, pues está esta parte del colonialismo. Aquí también yo creo que tendríamos que apuntar la diferencia entre colonialidad y colonialismo, ¿no?
una de las uno de los resultados del Renacimiento, o parte de los resultados del Renacimiento, es justamente el descubrimiento, ¿no? Que ya lo comentamos en sesiones anteriores, en la sesión anterior específicamente, el descubrimiento de América. Y pues bueno, toda esta como violencia que subyace o que fue parte de estos movimientos del colonialismo, ¿no? Ahorita estaba pensando, estuve platicando con un amigo hace unas horas, y pues bueno, él me decía, y también un poco con Gerardo en algún momento, platicábamos de que sí, en realidad los españoles fueron malos, ¿no? Al momento de llegar a América. Y pues bueno, no es aquí lo que yo le decía a Gerardo y lo que le decía a mi amigo, no es aquí si eran malos o si en realidad venían con esta idea de matar, ¿no? Porque mi amigo me decía, es que muy probablemente ellos estaban actuando desde su verdad, ¿no? Desde su verdad mm, como defensores de la iglesia, desde su verdad como defensores eh, de Dios incluso. Y dije, bueno, claro, ellos actuaban desde su verdad, ¿no? Desde su concepción del mundo, pero esta concepción del mundo, pues, trae violencia, ¿no? Y pues definitivamente el dinerito, eh, como yo le decía, pero más bien pues la plata, ¿no? Toda la plata que sacaron del Potosí y toda la plata que sacaron de Zacatecas, pues le vino muy bien a la corona, ¿no? Entonces también no vamos aquí a justificar y a no decir las cosas tal cual, ¿no? Le vino muy bien a la corona española, ¿no? Entonces tampoco podemos negar esa parte. Entonces, bueno, eso sería como una de las tantas fases oscuras del Renacimiento, ¿no? Y luego pues tenemos la Ilustración, siglo XVIII. Yo creo que esta es el parteaguas también en cuanto a la producción de conocimiento en el mundo occidental. Entonces, cuando nosotros nos enseñan en la escuela la Ilustración, pues nos las enseñan como, recordemos, ¿no? El siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo de la producción de conocimiento científico. Y aquí se va a dar un momento interesante algo que se le conoce como el desencantamiento del mundo, ¿no? Porque vamos a, a dejar a un lado toda la concepción supersticiosa del mundo. Ahora la única manera de explicar al mundo es a través de la razón, ¿no? A través del conocimiento científico, a través de la producción del conocimiento y de la enciclopedia. Y entonces vamos a tener a una de las grandes frases que han pasado obviamente a la historia y que se generan en esta época de la Ilustración, es justamente el famoso pienso, luego existo. Pero ¿quién dijo esa frase? Pienso, luego existo. Eh, aquí lo explica Ramón Grossfogel, ¿no? ¿Quién dijo esa frase? Fue un hombre, ¿no? Fue un hombre europeo. Y por lo tanto, aquí, ¿quién existe? Ah, pues los únicos que podemos existir y pensar somos los hombres europeos, ¿no? Hombres, me refiero así al género, ¿no? Y aquí viene otra manera de colonialidad, ¿no? De hacer a un lado a todo un sector del mundo, que es justamente las mujeres, aquel sector del mundo que no está produciendo un conocimiento científico, ¿no? Entonces, los hombres europeos y blancos, obviamente, son el centro del mundo. Esto sería un poco la visión de la Ilustración. Y bueno, históricamente vamos a ver que en el siglo XVIII, pues España y Portugal han perdido mucho poder, ¿no? No sé quién tiene por ahí su micro prendido.
si Jesús o Gerardo, no sé. Oh, bueno, De hecho, profesora, sí, Jesús. es muy importante notar que dentro de esta ilustración, a la par que se va dando una supremacía al conocimiento, parece que va actuando de manera oximorónica, puesto que empieza también una especie de colonización ahora por parte del sentido religioso, ¿no? De la Biblia por parte de Gutenberg, y es la Biblia la que se va a empezar a instaurar dentro de otros países y es llevada a partir de otros países, y es justamente en la ilustración cuando se da esta colonización ahora religiosa, pero en masa, ¿no? Nos privilegiamos el conocimiento científico, pero a la vez también ese conocimiento científico está moviéndose paralelamente al conocimiento religioso que coloniza. Sí, efectivamente. Entonces, aquí pues, aunque ya no estamos en un teocentrismo, ¿no? Ya no vivimos en un teocentrismo, pero la iglesia no ha perdido su poder, ¿no? Eso es como bien, bien importante que no lo, que no lo olvidemos, ¿no? Que no quitemos el dedo del renglón. Entonces, seguimos con este proceso de cristianización, aunque ya se va a dar pues una carga todavía más fuerte a lo que sería la producción del conocimiento científico. Y bueno, históricamente yo les comentaba que España y Portugal pierden prácticamente todo su poder, ¿no? Y el conocimiento científico se va a crear, ahora la producción de conocimiento ya no va a ser realizada en el idioma del español o en el portugués, sino ahora se va a realizar en inglés, en francés y en alemán, ¿no? Que son las naciones que van a ir obteniendo poder. Y es cuando se genera en esta época lo que nosotros conocemos como eurocentrismo, y que va a estar centrado en estas tres naciones, ¿no? Eh, También por otro lado, incluso si no mal recuerdo, fue Kant el que dijo que Europa comenzaba a partir de los Pirineos, ¿no? Entonces, él ya desde el siglo XVIII estaba haciendo a un lado a España y a Portugal, ¿no? No los estaba categorizando como parte de Europa. Y bueno, también esto lo empezamos a comentar en la sesión anterior, ¿no? El cómo va perdiendo España el poderío que tuvo. No, aunque bueno, es del siglo XVIII y todavía no viene la independencia, pero ya perdió todo el poder, ¿no? Incluso también comentábamos que Sevilla pierde el poder económico de Europa y este poder económico pasa a Ámsterdam, ¿no? Esto es importante que no lo podemos olvidar. Y bueno, aquí este cambio no solamente es un cambio de pensamiento, de ideología, de explicación del mundo, sino también lo que vamos a presenciar no es otra cosa más que la consolidación del capitalismo, ¿no? Que esto es bien importante. Para muchos teóricos, el capitalismo, como lo conocemos ahora, o el primer paso del capitalismo como lo conocemos ahora se va a dar en 1492, ¿no? Porque es el momento en el que se puede mercantilizar y mover toda la economía del mundo, ¿no? Entonces, esto es como bien importante apuntalar, ¿no? Entonces, incluso Immanuel Wallenstein nos dice que forzosamente nosotros tenemos que mirar al capitalismo como un sistema histórico, ¿no? Y que este sistema histórico va de la par con esto que ahora nosotros podemos llamar colonialidad, ¿no? O es parte más bien de esta colonialidad, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener un resultado importante que es la revolución industrial, ¿no? Y también la revolución industrial pues va a tener su lado oscuro, y este lado oscuro nos los cuenta Eduardo Galeano en este fabuloso y importante texto que son Las venas abiertas de América Latina. Y bueno, lo que nos explica
Eduardo Galeano, es que justamente la revolución industrial se dio gracias a la esclavitud, ¿no? A la esclavitud, obviamente, de los africanos que iban a trabajar al Caribe, eh, trabajaban el azúcar, y entonces, pues gracias a toda esta explotación, es justamente que eh, se da la revolución industrial, ¿no? Es posible que se puedan generar estas máquinas. Entonces, vamos a ver que la colonialidad, pues no es otra cosa más que un patrón de poder global, ¿no? Se va a centrar en dos ejes. El primer eje es un patrón de dominación social, después tenemos este proceso de cristianización y un patrón de explotación social, ¿no? Entonces, esto es la colonialidad, es un poder de patrón, un patrón de poder, perdón, eh, y que nos dice cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que es justo la frase con la que comenzamos. Otro momento histórico en este proceso de colonialidad o cómo se va afianzando y se va fortaleciendo la colonialidad es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque cuando termina, y bueno, también esta imagen es muy significativa, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la expansión imperialista de Estados Unidos, ¿no? Que es ahora uno de los representantes más importantes de la colonialidad, ¿no? Y aquí, con la aparición en el mundo de Estados Unidos ya no va a tener como la idea del colonialismo, repito, que es el colonialismo, es conquistar territorios, dominar territorios, ¿no? Y manejar territorios a partir de la colonialidad, ¿no? O a través de la colonialidad, no sé si me explico con esto. A Estados Unidos no le interesa controlar territorios de manera directa, ¿no? Lo que le interesa es la explotación de recursos, que eso también es parte de la colonialidad, y le interesa la mercantilización, ¿no? Yo creo que esto es como también muy importante. Bueno, no sé hasta ahorita si tenemos comentarios o Jesús, tú quisieras comentar algo. Y ya por ahí tenemos un comentario, ¿no? Pero Tenemos aquí un comentario que nos dice: se dé a conocer los aspectos positivos del Renacimiento, es derivado del eurocentrismo y se usa como argumento para legitimar las ideas colonialistas de la época. A partir de 1492 se puede hablar de un renacimiento comercial. Son okay. Dos preguntas muy, muy interesantes. Sí, son súper interesantes, Argelia. Muchas gracias. ¿Cuál es el alcance de la doctrina Monroe en la actualidad? Pues yo creo que finalmente pues se logró parte de lo que se visualizaba en la doctrina Monroe, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la primera pregunta, ¿no? Que se dé a conocer los aspectos positivos del Renacimiento es derivado del eurocentrismo y se usa como argumento para legitimar las ideas. Efectivamente, Argelia, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver una cara de la moneda, ¿no? Y entonces es la cara la cara positiva que nosotros conocemos, ¿no? Y por eso es lo que Walter Mignolo dice, un proyecto de modernización, que en este caso sería parte del Renacimiento, siempre va a continuar, siempre va a invisibilizar la colonialidad, ¿no? Entonces, obvio que lo que vamos a hacer es para legitimar estas ideas colonialistas y para decir, pues bueno, nosotros estamos bien, nosotros estamos desarrollándonos, estamos haciendo grandes cosas, pero estas grandes cosas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estas grandes capillas, estos grandes inventos, estos grandes desarrollos, son gracias a la colonialidad, es decir, gracias a un proceso de violencia, a un proceso de explotación, porque finalmente, pues, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? Bueno, no sé, por ejemplo, el,
la gran mayoría del dinero que tiene Inglaterra, o, bueno, o por el cual Inglaterra se pudo desarrollar como lo hizo, fue por la explotación de la plata, porque España le debía mucho dinero a Inglaterra y entonces llegaba la plata a España y esta plata, gran parte de este dinero era pagado a Inglaterra y luego también Inglaterra tenía aquí pues a los bucaneros, ¿no? Los piratas, ¿no? Que asaltaban los galeones españoles y se quedaban con el dinero y luego se lo daban a la reina, ¿no? A la corona inglesa. Entonces, pues finalmente aquí Inglaterra pues se vio beneficiado por dos lados para obtener dinero de un proceso de colonialidad, ¿no? Y bueno, España se quedó pobre por esta situación, porque tampoco invirtió dinero para su desarrollo y por muchas otras cosas, ¿no? Porque todo el mundo quería ser rico, todo el mundo quería llegar a las Américas y tener grandes encomiendas y haciendas, estancias, lo que, bueno, como se le conocen en América del Sur, ¿no? Entonces sí, es un proceso un poco como para legitimar o justificar, ¿no? Mm, Más que un renacimiento comercial, hay una reestructuración comercial en 1492, ¿no? Entonces, recordemos que lo que quería Colón o el objetivo de Colón era encontrar nuevas rutas comerciales para ampliar y fortalecer el capitalismo. Finalmente no encuentra esas rutas comerciales con la India, pero encuentra otras rutas, ¿no? Y encuentra otros productos y encuentra, bueno, la gallina de los huevos de oro para España y Portugal, ¿no? Bueno, principalmente para España. Entonces no hay un renacimiento, sino más bien hay una reestructuración comercial y económica que va a fortalecer el capitalismo, ¿no? No es una forma de gobierno, Alex, bueno, porque Alex pregunta si la colonialidad es una forma de gobierno. Más bien es un lugar, bueno, los teóricos lo denominan un lugar epistémico, ¿no? Es, es una, y bueno, se manejan tres niveles. A ver, voy a poner aquí la presentación. Voy a adelantarme. Entonces, podemos concluir, bueno, no estamos concluyendo la sesión, pero sí podemos decir que la colonialidad es un lugar epistémico que describe y legitima el poder y es un patrón de dominación social que sí se va a, obviamente lo vamos a encontrar en ciertas dinámicas de gobierno, ¿no? Y en ciertas estructuras de gobierno. Aquí un poco pensemos en la independencia, ¿no? Cuando América Latina logra independizarse de España, pues se piensa, incluso por ahí hay una carta súper interesante de Simón Bolívar, un texto muy interesante de Simón Bolívar, que dice, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿No? ¿Cuál sería la mejor manera de desarrollarnos como naciones libres? ¿No? Es la Carta de Jamaica. Entonces, en esta carta, Simón Bolívar dice, bueno, vamos a seguir el modelo de nuestros amigos franceses, el modelo de nuestros compañeros norteamericanos. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿No? Y pues bueno, él da como algunas soluciones y algunas ideas, ¿no? Y es ahí, en estas ideas es cuando dice, bueno, pues, no sé, México debería realizar tales acciones para que nosotros nos podamos desarrollar, ¿no? Pero en este pensamiento que tiene Simón Bolívar y que expresa en la Carta de Jamaica, no se sale de la colonialidad, ¿no? Sino o del colonialismo, lo que se llama postcolonialismo, o algunos lo denominan la eh, autocolonialidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Simón Bolívar? Dice, bueno, piensa externa Simón Bolívar, es
diseñar o crear América Latina libre, sin los indígenas, con una explotación laboral, con una explotación natural, una explotación de recursos. Y entonces, desde ese momento, España lo que hace es explotar los recursos naturales de España, de la Nueva España, ¿no? Y de la Nueva Granada y de todos sus dominios, ¿no? Y en esta dinámica que está pensando Simón Bolívar, se sigue hablando de, eh, de una explotación de recursos, se sigue hablando que los indígenas son bárbaros y hay que civilizarlos. Entonces, se sigue con una serie de pensamientos y de ideologías de la coloniales, ¿no? Es una dominación sistematizada y esta dominación sistematizada se va a dar de muchas maneras, efectivamente, Argelia, ¿no? Se va a dar de muchas maneras, no solamente por una forma de gobierno, sino por un proceso de mercantilización, ¿no? Y que este es el más fuerte y es justo el proyecto que tiene Estados Unidos. Ahora, el alcance de la doctrina Monroe en la actualidad, la famosa América para los americanos, pues hay un texto muy triste de Néstor García Canclini que dice un lugar para América Latina, ¿no? Y entonces es triste porque dice, finalmente América Latina se está quedando sin habitantes y se está quedando sin recursos. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, la gran mayoría de los latinoamericanos, bueno, él dice, ¿no? Migran hacia Estados Unidos, migran hacia Europa y entonces hay una explotación de recursos naturales. Las economías de América Latina, la gran mayoría de las economías de América Latina están pensadas en la explotación de los recursos. No están pensadas de otra manera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos reproduciendo justamente la misma forma de explotación con la cual fuimos inventados y con la cual fuimos diseñados, ¿no? Y esta es colonialidad, ¿no? Efectivamente, entonces la colonialidad, perdón, es que leo la intervención de Alex, ¿no? Dice, porque me recuerda un poco a las colonias inglesas de África y en la India, en Asia, territorios que fueron conquistados de la misma forma que el territorio mesoamericano, a la fuerza, a través del uso de la guerra, y también, obviamente, ellos sufren un proceso colonial, ¿no? Porque sufren un proceso de explotación, porque sufren un proceso de dominación social, ¿no? Y de control de trabajo, que también esto es bien importante en la colonialidad, el control del trabajo. Profesora, Sí, e Jesús. incluso dentro de estos países de África, en específico, todavía hasta finales del siglo XX, seguían manteniéndose bajo el dominio de colonias francesas. Y ha sido una batalla tanto violenta que se ha vivido en las colonias francesas allá en África, y otros pueblos más que sufrieron una independización, pero a partir del abandono de sus propios recursos naturales. Entonces, es obvio, así como existe una dominación, esa dominación está trayendo violencia a nivel cognitivo y a nivel epistémico, que, que se va a llevar a cabo en la estructuración de esto que nosotros Sí, claro, Jesús. El proceso de la colonialidad no solamente se vive en América Latina, ¿no? Bueno, yo menciono América Latina un poco como para acotar, ¿no? Pero sí, el proceso de colonialidad y de colonialismo, bueno, finalmente primero lo sufre África y lo sufre Asia, ¿no? Aquí también pues veamos que África sigue siendo explotada, ¿no? O sea, no, aunque es aparentemente independiente, sigue siendo explotada. Todos sus recursos naturales son explotados, ¿no? Y la idea de la explotación también pues surge a partir del siglo XVIII, ¿no? Porque, bueno, no la idea, sino que se refuerza la explotación de los recursos naturales
porque hay una diferenciación entre lo que es cultura y lo que es natura. Entonces, la natura la podemos explotar. Aparte, es muy fuerte, porque recordemos que finalmente somos sociedades judeocristianas, ¿no? Y entonces, la Biblia dice, Dios le dice a Adán, bueno, pues esto es la naturaleza y tú la puedes explotar. Entonces tenemos el permiso de Dios de explotar la naturaleza, ¿no? Pero obviamente, pues los países europeos no van a explotar su naturaleza, ¿no? Ellos explotan la naturaleza de estos países que viven la colonialidad, ¿no? Entonces, la colonialidad pues se va a vivir de tres maneras, ¿no? Y es por eso que no solo la podemos centrar como una forma de gobierno. Entonces vamos a tener una colonialidad que se va a vivir desde el poder, es decir, desde lo político y económico, que ahí es justamente, entraría así ciertas dinámicas de, de formas de gobierno económico, porque decíamos que hay un afianzamiento del capitalismo. Vamos a tener, la colonialidad trabaja también en esta generación del conocimiento, que ya lo platicamos un poco, se va a generar, el único conocimiento verdadero es el que se genera a partir del método científico, ¿no? Si este conocimiento no se genera a partir del método científico, entonces no es conocimiento. Y nosotros cargamos todavía con eso. Simple y sencillamente, cuando, no sé, nos sentimos mal, lo primero que pensamos es en ir al doctor y no en ir a un curandero o con un chamán, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir, no, es que lo que él genera no es conocimiento, lo que el doctor estudió en la universidad sí es conocimiento, ¿no? Bueno, pero esta dinámica está cambiando un poco, aunque todavía lo tenemos. Y esto, para adelantar vísperas, es lo que pretende de alguna manera hacer el pensamiento decolonial, ¿no? Girar esto. El conocimiento no solo es aquel que se genera en inglés, en francés o en alemán, ¿no? El conocimiento no solo es aquel resultado de un método científico. Hay otro tipo de conocimientos y el conocimiento se puede generar a partir de otras lenguas. Esto es bien importante. Y también otra manera en la que trabaja la colonialidad es a partir de la subjetividad. ¿Qué es esto de la subjetividad? Pues es cuando habla, por ejemplo, de razas o cuando habla de género. Y aquí, pues, incluso podríamos hablar el feminismo decolonial. Cuando hay una crítica a todo un sistema patriarcal que ha dominado a las mujeres, y entonces aquí ya vienen otras estructuras de pensamiento, porque la colonialidad también trabaja desde ahí, ¿no? Lo que yo les decía, pienso, luego existo. Pienso, yo soy un hombre europeo blanco y yo existo. Tú podrás ser una mujer europea blanca, de hecho vas a ser superior a las africanas, a las hindús, a las que nacen en América, pero y no existes como tal. Y esto es bien fuerte, ¿no? Acabo de ver una ponencia de Rita Segato, que es una teórica del feminismo y de la violencia argentina. Bueno, es una teórica argentina que hace estudios sobre el feminismo y la violencia. Y es muy fuerte porque ella explica cómo es que las mujeres no existimos. Es fuerte, ¿no? Y cómo la decolonialidad va a hacer un alto y va a decir, no, vamos a estudiar y a ver y a quitarnos esa colonialidad para poder explicarnos, ¿no? Explicarnos como naciones, explicarnos como mujeres, explicarnos incluso como hombres, ¿no? Sin este pensamiento colonial, ¿no? Esto es más o menos. Es muy Sí, importante Jesús.
Porque esto da paso también entonces a pensar de que el lenguaje inclusivo puede ser una realidad, ¿no? Porque Ujú. el lenguaje tal cual lo conocemos, el que nos impone la RAE, pues es un modelo de colonialidad, algo que se nos ha impuesto. Y lo que están ahorita haciendo los movimientos feministas al exigir un lenguaje inclusivo es una manera también entonces de buscar esa decolonización como usted lo está indicando. Claro, ¿Qué tan viable definitivamente. es? Que podamos llegar a un lenguaje inclusivo. Sí, Mm, pues yo no sé, todavía está esto como en discusión, ¿no? Yo no estoy como tan de acuerdo, o que sí podríamos buscar otras vías del lenguaje inclusivo sin modificar tanto el les, ¿no? Este tipo de propuestas, ¿no? Bueno, y finalmente en este momento son propuestas, ¿no? Para generar un lenguaje inclusivo. Entonces, seguramente esto tiene que evolucionar, ¿no? Recordemos que finalmente los hablantes somos quienes determinamos el uso del lenguaje y desde dónde lo estamos determinando, ¿no? Desde dónde lo estamos generando. Entonces, si hay como todo un cambio de pensamiento, pues seguramente va a haber un cambio en el uso del lenguaje. Y en este cambio de uso del lenguaje, pues esta es una primera propuesta, ¿no? No sabemos hasta dónde, cuáles habrá, porque han surgido varias propuestas, ¿no? Colocar la X, colocar la arroba, pero más bien esas propuestas son para el lenguaje escrito, ¿no? Habrá que ver cómo va evolucionando, porque no todas las personas, Ana, y no todas las feministas, también esto es importante decir, están de acuerdo con este lenguaje inclusivo, con el uso de la E, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tendremos que ver, ¿no? Yo creo que sería como adelantarme a decir, no, pues va a suceder esto o aquello, ¿no? Bien. Entonces, bueno, regresemos un poco, bueno, no nos hemos ido, pero eh, encaminémonos un poco más hacia la colonialidad. Y pues bueno, aquí dice Alex dice, parece que América Central y Sudamérica continúan siendo modelos coloniales disfrazados por las democracias capitales. Sí, y pues México también, ¿no? México no es ajeno a estos modelos coloniales de democratización, ¿no? Simple y sencillamente veamos lo que acaba de pasar en Bolivia, ¿no? Bueno, hay un golpe de Estado, porque finalmente fue un golpe de Estado, lo que sucede con Evo Morales, y el pretexto de este golpe de Estado es que no hubo un proceso de elección claro y estuvo amañado, la democracia no funcionó, entonces vamos a dar este golpe de Estado, ¿no? Ahora vienen unas nuevas elecciones, gana el MAS, ¿no? Y de todos modos hay una queja constante hay una queja de que otra vez las elecciones estuvieron amañadas, no hubo un buen proceso de democratización, pero bueno, van a tener que respetar estas elecciones, ¿no? Em, Veamos también un poco lo que sucede con Venezuela, ¿no? Eh, Siempre está un poco como el pretexto y la crítica de que no hay democracia, lo mismo con Cuba. Entonces, eso es parte de la colonialidad, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? En el siglo XXI es o te democratizas o te mato, ¿no? O te democratizas o invado tu territorio, invado tu país, so pretexto de que no eres democrático y yo te voy a traer la democracia, ¿no? Y pues bueno, creo que esa historia la conocemos muy bien, ¿no? Lo que sucedió con Irak, lo que se sucedió con Afganistán, lo que se está tratando o lo que se trató de realizar con Siria, ¿no? Entonces, todos estos conflictos vienen de esta idea de colonialidad, ¿no? Brian pregunta, ¿en algún momento de los años venideros podemos alcanzar una unión latino-sudamericana como la Unión Europea?
Pues no lo sé. Eh, pues yo creo que primero, lo primero que tendríamos que hacer, Brian, es justamente este cambio de pensamiento, ¿no? Ahora, eh, lo que esta Unión Europea, pues lo que hace es fortalecer y reforzar todo este pensamiento colonial, ¿no? Y este colonialismo. Entonces, no sé si tendríamos que seguir ese modelo, porque entonces seguiríamos en este proceso de colonialidad y de colonialismo, ¿no? Vamos a copiar el modelo de la Unión Europea. Y entonces no estaríamos haciendo esta reflexión decolonial, ¿no? Y esta reflexión decolonial es justo esto, mirarnos a nosotros, ¿no? Eh, y ver desde nuestra realidad y generar nuestros propios conocimientos, generar nuestras propias dinámicas. Y a lo mejor el resultado va a ser diferente, ¿no? Porque finalmente la Organización de las Naciones en Estados-Nación es también un resultado de la colonialidad, ¿no? Entonces a lo mejor decidimos organizarnos de otra manera. Una de las grandes pensadoras del pensamiento decolonial es Silvia Rivera Cusicanqui, ella es boliviana, y ella dice que en realidad lo que tenemos que hacer es ser antisistémicos, no decoloniales, no postcoloniales, sino antisistémicos. Dice, y esa es una verdadera lucha. Entonces, un proceso antisistémico es, como su nombre lo dice, estar en contra de un sistema capitalista, pero también estar en contra de un sistema socialista comunista. Entonces lo que tenemos que hacer es otro, ¿no? Pero primero tenemos que generar esta conciencia, Brian, y estos cambios que van desde el conocimiento, desde lo político, desde lo económico, desde el ser, ¿no? Y ya después empezar a estructurar modelos de organización, ¿no? Creo, creo que es el primer paso y dejar de ver, que es lo que decíamos hace una sesión o dos, dejar de ver a Europa como el centro, como el modelo, ¿no? Y dicen los teóricos de los estudios decoloniales, tenemos que ver a Europa como una aldea más, una región más, ¿no? No como el centro. Entonces, yo creo que esta sería como mi respuesta, ¿no, Brian? Bueno, Alex dice, también rescataría un poco a Lipovetsky eh, en El imperio de lo efímero, donde se dice que ninguna imposición por conquista puede ser moda y que la moda inicia el surgimiento de la necesidad de querer apropiarse de las costumbres ajenas a la propia. Al parecer, nos cambiaron la imposición por la necesidad psicológica de querer apropiarnos de las costumbres de otras culturas. Sí, y eso también es parte de la colonialidad, ¿no, Alex? Los movimientos de liberación nacional realmente tratan de revertir los efectos del colonialismo. Mm, Pues yo creo que no, ¿no? Mm, o quizás serían como el primer paso para revertir los efectos del colonialismo. Em, yo creo que no hay como un cambio total, ¿no? Con estos movimientos de liberación nacional, ¿no? Am, es como un paso, ¿no? Estoy pensando, bueno, finalmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Es, ellos se autodenominan como un movimiento antisistémico. Eh, ha tenido sus fallas, definitivamente ha tenido algunas fallas, como otros movimientos de liberación nacional han tenido sus fallas, pero obviamente también han tenido aciertos que tenemos que mirar, que tenemos que estudiar y que pueden ser uno de los primeros pasos para revertir los efectos del colonialismo. Definitivamente sí, Argelia, ¿no? Pero no total, ¿no? Pero sí, sí tratan de revertirlo. Ahora, aquí es bien interesante la pregunta que hace Argelia, ¿no? Porque
todos los movimientos de liberación nacional son resultado o son consecuencia de la teología de la liberación, que sería, que, que sería también un movimiento decolonial de la Iglesia Católica, ¿no? Y es bien interesante esto. Sí, Jesús. Sí, e incluso existe algo que es la Pastoral de la Liberación, que es un punto y aparte de toda la Iglesia Católica y que incluso la misma Iglesia Católica ve con recelo. Entonces, ni siquiera hablarle a las demás pastorales sobre la teología de la liberación, la pastoral de la liberación, puesto que es como el hijo del arroz, ¿no? Efectivamente, este movimiento de la teología de la liberación no fue bien visto por Juan Pablo II y, pues prácticamente fue pues diluido diluida la teología de la liberación, pero hay algunos movimientos que son resultado de esto, ¿no? Em, Incluso Samuel Ruiz, él era parte de la teología de la liberación. Ahorita se me está yendo el nombre de otro cardenal mexicano que también era parte de la teología de la liberación y quedaron como muy pocos, ¿no? Y sí, en realidad, si hubiera seguido esto de la teología de la liberación, pues hubiera sido un cisma en la iglesia, ¿no? Otro cisma más en la iglesia católica que no se permitió, ¿no? No se permitió. Porque, pues, se dio en los años en los que estaba tomando fuerza el socialismo y, pues, la Iglesia Católica tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de esto, mm, que entrara el socialismo, ¿no? Y, pues, bueno, aquí ya nos olvidamos un poco de la presentación, pero yo estaba, y bueno, no importa, ¿no? Eh, Había puesto una imagen de la caída del muro de Berlín y cómo vamos a ver que incluso la Iglesia Católica contribuyó económicamente para que se diera estos movimientos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo la Iglesia Católica no ha dejado de, de tener poder, ¿no? A ver aquí, Jenny. Hola Jenny, es un gusto que estés acá. Dice, bueno, yo como estudiante me parece aún algo más curioso porque en el campo de las artes muchos de los filósofos teóricos e incluso la historia del arte que hasta ahora he visto es desde las europeas y de Occidente. Definitivamente, y de hecho tengo un meme ahí en la presentación que digo, no está bien saber, pero sí cuestionarnos el por qué solo los europeos. Sí, y eso es colonización. Efectivamente, Jenny, eso es colonización, ¿no? Porque se supone que los europeos son los únicos que pueden crear arte, son los únicos que pueden pensar y realizar filosofía. Esto es la colonización del saber. A eso es a lo que se refiere con la colonialidad del saber, ¿no? Sí, y que Sí, incluso cuando se toma como se toma al indio, al indígena, al loco, al extraño, sí lo pinta como algo exótico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la obra de Gauguin, donde cómo muestra a las personas, en este caso indígenas, grandes, toscas y la única forma en la que pareciera que estos otros tienen un reconocimiento, ¿no? Solo como sí, objetos. como objetos, efectivamente. Y si hay una producción literaria o hay una producción artística, va a ser vista como folclórico, no como arte. Ahorita estoy pensando, y bueno, quizás siempre lo voy a estar relacionando un poco con la literatura. Eh, Cuando hay un concurso de literatura para los indígenas, no es visto como una convocatoria para literatura, sino son, ¿cómo les llaman, Jesús? Las voces de las flores o algo así, no sé. Ajá, los cantos florales, los juegos florales. Los juegos florales, sí, juegos Sí, florales. Entonces,
no es literatura, es un juego floral, ¿no? Y es como bien interesante que durante muchos años no, sí, Alex, ¿no? Dicen, efectivamente, aquí viene esta disyuntiva entre lo que sería artesanía y arte indígena, ¿no? Mm, en este año en Chile, después de, bueno, fue el primer año en el que ganó un poeta mapuche el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Porque antes, pues, era los Juegos Florales, ¿no? Y sí, bueno, regresando a este punto que decía Jenny, ese es un proceso de colonialización, ¿no? No sé, Gerardo, si podemos ver la presentación, porfis, para ver el meme, ¿no? Ajá. Mm. Ay, Gerardo no está. Bueno, espero que pronto podamos ver la presentación. Y pues bueno, es todo un proceso histórico, ¿no? Decíamos que el capitalismo finalmente es un sistema histórico. No podemos desligar el capitalismo con toda una serie de procesos históricos que hemos estado viviendo, ¿no? Eso será como parte de esta situación. Y pues bueno, ahorita estamos viviendo nuevas formas de colonialización, ¿no? Y que son parte de un proyecto neoliberal donde se va a intensificar más la explotación laboral y la exclusión, ¿no? La exclusión de las personas. Va a haber un sector importante de la población que va a ser excluido y esto también es una consecuencia de la colonialidad, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues creo que ya hemos tocado como prácticamente todos los temas, ¿no? Bueno, hablamos ya de la esclavitud, finalmente vivimos un nuevo proceso de esclavitud, ¿no? En el siglo XXI estamos viviendo un nuevo proceso de esclavitud. Gracias, Gerardo. Entonces, aquí está como el meme, bueno, que les decía, ¿no? El nombre de la materia, historia universal, el universo, ¿no? Y esto es bien cierto, que es justo lo que decía Jenny, ¿no? Y así vamos a dar literatura, literatura, ¿no? Literatura universal y generalmente solo se ve a los europeos, ¿no? Eh, Filosofía y solo a los europeos. Es como si, porque solamente ahí se genera conocimiento, desde la visión occidental colonial, solamente ahí se genera conocimiento, solamente ahí se genera arte, solamente ahí se genera filosofía, ¿no? El resto no genera nada, ¿no? Entonces, la colonialidad, para ir cerrando, ¿qué va a ser la colonialidad? Pues la colonialidad nos va a situar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Es una imagen como muy fuerte. Ese es nuestro lugar en el mundo, ¿no? La explotación, ¿no? Y vamos a estar cargando. Entonces, ese símbolo sería justamente el símbolo de una nueva colonialidad, o como les decía al principio, proceso de globalización, proceso de mercantilización, y bueno, hay también un proceso de americanización, ¿no? Em, bien, no sé, Jesús, si tienes algún comentario o si ya hay otra. Sí, Ujú, me llamaba la atención los primeros mapas que colocaba al inicio ujú, y la figura que usted señalaba, la ujú. del, me parece que es un hombre con una espada, que en realidad Con- de la iconografía religiosa representa a Santiago. Santiago, cuando vienen los primeros, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue. Cuando vienen los conquistadores, lo tienen por estandarte e incluso lo Ujú, llegan a llamar el matador de indios. ujú, Y es muy curioso cómo todavía en algunas poblaciones, en este caso, ahorita la que se me viene a la mente es Moaya, su patrono ujú, es
Santiago. E incluso hay una figura enorme dentro de el cual sacan a pasear en todos sus días festivos, y muy importante cómo son los mismos indígenas quienes colocan a los pies de Santiago a este matador de indios para pues, nuevamente esta alegoría que está por encima de ellos, ¿no? Tenemos todavía en estas poblaciones la, la clara muestra de cuán colonizado todavía, ¿no? En este caso la religión. Uh-huh. Y sí, es una imagen bien fuerte, ¿no? Sí, exactamente. E incluso es una, está pues obviamente ligada a la dominación total. Le digo, es una imagen que simboliza la dominación y la violencia por parte de los españoles hacia las comunidades indígenas, hacia el pueblo indígena. Sí, y justamente como lo que decías, ¿no? A los pies de este conquistador que nos recuerda a Santiago, no está el demonio, ¿no? Sino está una persona. Exacto, ¿No? exactamente. Entonces aquí está este individuo, ¿no? La espada, su, Su su escudo, escudo que dice, su escudo se me fue su escudo que dice algo. Traté de buscar cuáles son estos textos, qué es lo que dicen estos textos, pero bueno, no lo logré. Y pues sí, aquí hay un nombre, ¿no? Entonces hay un nombre y aquí hay como una cola, ¿no? De demonio o algo. sí, Entonces, bueno, sí es bien significativo, ¿no? Esto. exactamente. Ah, pues qué bueno que nos pases este dato. Esto refuerza este dato, nos refuerza esto de la idea del colonialismo, ¿no? Así es, chicos. Pues entonces, ahora para adelantar, pues lo que propone el pensamiento decolonial, pues es generar una crítica de todo este colonialismo y reconstruirnos a partir de eso, ¿no? Y es justo lo que vamos a hablar las próximas 2 sesiones, ¿no? Sobre el pensamiento decolonial, cuáles serían los alcances del pensamiento decolonial. Pero bueno, para mí sí era importante hacer como este recorrido de estas 4 sesiones para que quedara un poco más claro esto del pensamiento decolonial y no partir así como en el aire, ¿no? Entonces, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta, Alex, Jenny, Argelia. Mm, Becky Ríos dice, es curioso que cuando las personas son devotas de Santiago Apóstol, nunca cuestionan por qué se considera santo una imagen que representa violencia. Pues sí, ¿no? Porque, bueno, también tenemos como introyectado esta cuestión de la religión, ¿no, Becky? Y pues bueno, finalmente esta violencia de Santiago está justificada, ¿no? Está justificada a partir de un proyecto. Y yo creo que esta imagen, aludiendo un poco a lo que les comentaba al principio de que yo platicaba con un amigo que me decía, es que no, él no estaba muy seguro si era apropiado llamarles invasores a los españoles. Y yo le decía, pero es que por supuesto que sí lo son, ¿no? Aunque desde su visión estaban haciendo algo bueno, esto no los exime de haber sido invasores, ¿no? Y esta imagen en este mapa creo que puede reforzar esto que yo le comentaba a Ramón, ¿no? Muchas gracias, Alex, por tus palabras. Pero pues sí, es una violencia justificada, ¿no? Que legitima todo un proceso, que es justo lo que comentaba Argelia, ¿no? Hace un momento, que legitima esto. Bien, pues ya también nos excedimos un poco del tiempo. Pues yo les agradezco mucho, Jesús, te agradezco mucho que estés acá, Alex, Becky, Argelia, Jenny, me dio mucho gusto eh, que escucharas la ponencia, Brian.
Y pues gracias a todos los que nos están escuchando y pues también gracias al Ateneo que hace posible este diplomado, que hace posible estas sesiones, pues que podamos hablar, ¿no? Que podamos hablar de cosas diferentes que justamente generen un pensamiento crítico. Y sí, nos vemos el miércoles a las 8 para hablar ya de lleno de pensamiento decolonial. Así es, 2 sesiones de pensamiento decolonial, ¿verdad? La quinta y sexta sesión. Exacto. Así es. Pues, maestra, le agradecemos muchísimo estos conocimientos que nos comparte. En realidad, todos los miércoles voy con nuevas cosas que aprender, con nuevas ganas de leer sobre todo esto del pensamiento decolonial. Y sé que es una chambota muy, muy grande, puesto que incluso hay muy pocas lecturas actualmente. Y no sé si usted quiera recomendarnos algo para llegar preparados a la siguiente clase. Pues un poco que investiguen sobre Boaventura de Sousa Santos, que tiene un texto que se llama Sociología de las ausencias, es un texto muy interesante. Y pues lo que encontramos un poco más son en YouTube muchas conferencias. Hay muchas conferencias de Aníbal Quijano, de Enrique Dussel. Todo el pensamiento de Enrique Dussel es como bien interesante. Enrique Dussel es un pensador argentino, pero que radica en México. Incluso fue rector de la Universidad de la Ciudad de México. Eh, dije Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Silvia Rivera Cusicanqui. Y pues, bueno, los textos de Walter Miñolo, que lo tengo un poco como lejos, pero quizás podría compartir algunos textos, títulos ahí en la página del Ateneo, ¿no? Ahí como comentarios de este video y comparto, sí, obviamente algunos textos. También tengo por ahí algunos en PDF y pues seguramente nos van a servir para comentar, ¿no? Y enriquecer estas charlas. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 9 de la noche con la quinta sesión que versará sobre el pensamiento. Pues agradecemos, así es, agradecemos pues a todos y a cada uno de los asistentes y a todas las personas que estén haciendo sus preguntas. Y agradecemos también especialmente a Ateneo Consello BKS Toluca, que nos abre este espacio para poder dialogar. Maestra, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús.